que hablar, querido Andrés, en este lunes, donde... ¿Ya me escuchas, Andrés? Todavía no está enlazado, estamos en el proceso. Hace unos días, mandé... Es que me hablan todos al mismo tiempo por las dos orejas más lo que yo estoy diciendo. Querido Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Andrés, la semana pasada vino un excónsul para hablar del tema de las visas en Estados Unidos. Hablar de las visas de trabajo, de cómo sí se dan, cómo no se dan, cómo se quitan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya no pudimos platicar es el tema que voy a tratar contigo hoy, que es el aumento del costo de las visas de turismo a Estados Unidos. Es decir, personas que quieren viajar de todo el mundo a Estados Unidos como turistas, ¿se les va a cobrar? bueno, Fernanda, ese es el tema más importante de todos para un excónsul. O sea, el gobierno de Trump ha dispuesto que casi se dupliquen los costos para sacar una visa de turismo de México, por ejemplo, a Estados Unidos. Ahora, a partir de ahora, va a haber que pagar $250 de una tarifa de integridad de visa. ¿Me escucha, Fernanda? Sí, ¿O te escucho estamos perfecto, te escucho cortados? perfecto. Ok, ok. A partir de ahora va a haber que pagar una tarifa de integridad de visa, así se llama, de $250 para poder entrar en Estados Unidos. Esto entra en vigor el 1 de octubre. Y esta tarifa se suma a los costos de visa que ya había que pagar antes. O sea que en total ahora vas a tener que pagar por el viaje que tú acabas de hacer, por ejemplo, Ujú. $420 o más solo para sacar una visa para entrar en Estados Unidos. Además de tu viaje de avión y hotel y todo eso. Eso sí me En la otras dan. palabras, eso se quedarán. Pero una familia de 4 personas, por ejemplo, va a tener que pagar más de $1.700 en visas antes siquiera que comprar su pasaje de avión. Y esto está causando una alarma enorme, Fernanda, en la industria turística de Estados Unidos, porque se están viendo venir una debacle en el número de turistas y, por ejemplo, en Miami ya hay varios restaurantes que han cerrado, no solo por el tema de la caída del turismo internacional, pero también por el aumento del costo de la comida, el aumento de las rentas, pero ahora se le va a sumar a todo esto el aumento de los costos de las visas, que los expertos en la industria del turismo temen va a producir una enorme caída en el número de turistas extranjeros a Estados Unidos. Te doy un dato. Oxford Economics, que es una consultora muy conocida, estima, en base a datos oficiales del primer semestre de este año, que el turismo extranjero a Estados Unidos, en lugar de subir como estaba previsto, va a caer significativamente. Concretamente, Oxford Economics había pronosticado que este año el turismo extranjero iba a aumentar un 9% en Estados Unidos. Y ahora cambió su pronóstico y está proyectando una disminución del 8.2%. Lo que se ha caído más que nada, Fernanda, es el turismo de Canadá, que es la principal fuente de turismo de Estados Unidos. Se ha desplomado. Y claro, desde que Trump dijo que Canadá tendría que ser el estado número 51 de Estados Unidos, y desde que aplicó sus tarifas, en Canadá mucha gente se ha enfurecido y dijo, ya no viajo a Estados Unidos. Y hay otro estudio paralelo del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, que es una asociación de la industria, que dice que esta caída proyectada en Estados Unidos se produce en un momento en que el turismo en todo el mundo está aumentando. La presidenta del WTTC, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo,
Julia Simpson, dijo que mientras los países extienden una alfombra de bienvenida a los turistas, el gobierno de Estados Unidos está poniendo un cartel de cerrado. Y fíjate, Fernanda, que hablé con Gloria Guevara, la expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que fue también secretaria de Turismo en México, y ella me decía que, sin duda, esto va a hacer caer el turismo de México y de muchas partes del mundo, quizás no de inmediato, porque hay mucha gente que tiene visas de 10 años. Entonces, si tú tienes una visa de 10 años, probablemente vengas a Estados Unidos hasta que se te venza. Pero una vez que se te venza y tengas que viajar y pagar todos estos costos de visados, quizás mucha gente va a optar por otros destinos. Claro. Y eso está causando una enorme alarma, como te decía antes, en la industria. El Consejo de Viajes y Turismo estima que va a haber una pérdida potencial de $12.000 millones este año por la menor llegada de turistas extranjeros. No, qué dato, Andrés, qué dato. Fíjate que el sábado alguien me dijo, ¿yo por qué voy a ir, Fernanda, a una casa en donde me traten mal, en donde me revisen, me cateen, me hagan sentir como que yo no valgo nada, que si soy morenito, que si soy güerito, que si me van a revisar mis redes, que si vale o no la pena mi dinero, que de dónde lo gané? ¿Sabes qué, Fernanda? Yo no voy a una casa así. Y esa casa hoy por hoy en donde tratan mal se llama Estados Unidos. Y lo que no ha entendido Estados Unidos es que hay cientos de miles de opciones de destinos en el mundo que no es Estados Unidos. Bueno, eso es exactamente lo que me dijo Gloria Guevara, la expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Fíjate. El gobierno de Trump dice que lo está haciendo porque hay mucha gente que se queda más allá de su permiso de estadía. En otras palabras, aunque tenemos la imagen todos de que los indocumentados cruzan por la frontera con coyotes, etcétera, etcétera, lo cierto es que una gran cantidad de la gente que está sin papeles en Estados Unidos llega al aeropuerto con una visa turista y se queda más allá del permiso de estadía que tienen. Pero esto que están haciendo es, la cura va a ser mucho peor que la enfermedad, porque van a perder una cantidad de dinero y una cantidad de turismo que va a ser, esperemos que no resulte en eso, pero ahora la industria está muy preocupada de que se cierren cada vez más restaurantes como los que ya han cerrado en Miami y en otras partes, y que se pierda muchísimo más dinero por esa oferta alternativa que existe, como tú decías, en otras partes. Y me decían los analistas de la industria, Fernanda, que esto que está pasando en Estados Unidos no está pasando en otros lados. Italia, España, Francia, esos países también que son potencias turísticas, no están subiendo los costos de visados como Estados Unidos y están teniendo récords históricos de turistas. O sea, mientras más gente está yendo a otras partes del mundo, incluso China, me decían, está teniendo récords en número de visitantes extranjeros. Y Estados Unidos está yendo en la dirección contraria. Yo creo, Fernanda, que va a haber una fuerte presión de la industria. Al final de cabo, los amigos de Trump suelen ser gente muy adinerada, gente de la industria, y no me extrañaría que muchos de ellos se estén acercando a Trump en este momento diciendo, oye, presidente, esto nos va a arruinar a todos. Y no me extrañaría que de aquí a quizás esto sea un tema electoral para las elecciones de Estados Unidos, para que su base anti-inmigrante esté feliz con estas medidas y que después se relajen estas medidas. Pero por ahora, si estas medidas quedan en su lugar, Fernanda, va a ser un golpe durísimo para la industria del turismo de Estados Unidos y va a ser un motivo, como el que tú decías, para que mucha gente en México y en otros países decida ir a otras partes. Por circunstancias conozco gente en el entorno
que no ha logrado sacar su visa o en su momento ya no logró renovarla. Y me dicen, fíjate que es curioso, Fer, porque pensamos que se nos iba a cerrar el mundo con el tema de no tener la visa de Estados Unidos para viajar a Estados Unidos. Pero hemos encontrado unos destinos increíblemente hermosos, menos sucios, donde nos tratan mejor y muchísimo más baratos. ¿Qué carambas vamos a ir a hacer a Estados Unidos? Me quedé helada. Como te dijo esta mujer, ¿por qué ir a un lugar en donde te tratan mal? ¿Por ser mexicano? O sea, te tratan mal a nivel macro, ¿no? A nivel gobierno, no a nivel de la calle, por supuesto. Por ejemplo, o sea, te digo, la industria turística está tan hambrienta de turistas que hoy día te van a atender muy bien a donde vayas, porque les interesa que vaya más gente. Pero a nivel país es un problema, y a partir de octubre, cuando entren en vigor estas nuevas visas de $250, sumados a los costos preexistentes, me temo que el problema va a empeorar. Viajeros de negocios y estudiantes extranjeros a partir del 1 de octubre. Y rápidamente, ¿ese dinero se reembolsa a tu regreso? No, ese dinero no se reembolsa. Tengo entendido que el dinero que se reembolsa es otro. Hay unas visas que van de $5,000 a $15,000 en bonos de turismo que alguna gente de algunos países tienen que pagar. Estos son países donde hay una enorme cantidad de gente que se queda más allá de su permiso de estadía, pero son apenas 2 países africanos. Por ahora son solo 2 países africanos. Ahora, querido Andrés, en un minuto, gracias por esperarme este tiempo tan importante de patrocinadores. Te preguntaba si ese dinero de las visas, esos depósitos iban a ser reembolsables, esos dólares que se van a... La respuesta, Fernanda, es que por lo que me dicen los expertos de la industria, hay 2 pagos diferentes. Uno es el que comentábamos en el bloque anterior, que a partir del 1 de octubre los turistas a Estados Unidos van a tener que pagar $250 de tarifa de integridad por encima de lo que ya venían pagando ahora, lo que va a llevar el costo de una visa de turista a más de $420. Lo segundo es un programa piloto de 1 año que ya empezó a partir del 20 de agosto, a partir de hace pocos días, que es un programa que requiere el pago de una fianza reembolsable de entre $5,000 y $15,000. Pero por ahora, Fernanda, este programa piloto va a ser aplicado solo a unos pocos países, creo que 2 países africanos. Zimbabue entre ellos. Podrían ampliar esa lista a otros países. Los países a los que se le va a pedir a los viajeros una fianza de ese monto reembolsable, pero igual imagínate pagar $15,000. No, qué locura, Andrés. El gobierno de Trump dice que lo hace porque son países de muy alta cantidad de gente que se queda en Estados Unidos más allá de lo permitido por su visa de turismo. Pero por ahora son 2 países africanos, quién sabe si le extienden o no. Qué locura. Te mando un gran abrazo, querido Oppenheimer. Andrés, es un regalo que seas parte de los colaboradores de este espacio. ¿Qué tal, Fernanda, después de tantísimos años? Cuídate mucho. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre.